Las cataratas del Niágara son un complejo de cascadas situadas en el río Niágara. Este lugar cautiva no solo por su belleza, grandeza y poder, sino también por los secretos ocultos en el flujo interminable de sus aguas turbulentas. En este video, he recopilado para ustedes las historias más místicas asociadas con esta maravilla natural. Disfruten viendo. Las cataratas del Niágara son sin duda uno de los lugares turísticos más populares del planeta. Durante ya no un siglo, sino varios, las personas han venido aquí para admirar la belleza de los paisajes locales. Y, por supuesto, a veces pierden involuntariamente sus pertenencias. Actualmente, en el territorio de las cataratas, la gente encuentra muchas cosas perdidas. Estas incluyen monedas, joyas y muchos otros pequeños objetos. Nunca se sabrá a quién pertenecieron. También sucede que en el fondo del Niágara se encuentran artefactos antiguos, tesoros de siglos pasados e incluso barcos hundidos. El número récord de hallazgos se descubrió en 1969. Ese año, los científicos estaban preocupados por una serie de deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas en el territorio de las cataratas americanas. Creían que tal cantidad de desprendimientos de rocas podría destruir la catarata, por lo que decidieron secarla para investigar su composición geológica y prevenir una mayor erosión. Para estos fines, el flujo del Niágara fue desviado hacia las cataratas del Horseshoe. Fue la primera y única vez que la tumultuosa catarata se convirtió en un pequeño arroyo. Fue entonces, mientras los científicos realizaban su investigación, que los lugareños vagaban por el lecho seco y recogían varias monedas y baratijas que habían estado escondidas bajo el agua durante varias décadas. La mansión Glenview, también conocida como el Palacio Rosa, se encuentra en Ontario. La mansión fue construida en 1865 por John Drew. En su territorio había establos, una cancha de tenis, jardines y viñedos. En su día, fue un verdadero paraíso para sus dueños, pero ahora está envuelta en misterio. Las espeluznantes historias sobre la mansión comenzaron a circular entre los lugareños después de que supuestamente se cometiera un doble asesinato en su territorio. Según la leyenda, a finales del siglo XIX, durante una de las fiestas, una pareja de esposos esperaba una carreta. En ese momento, un criminal los atacó y los apuñaló, robando todas sus joyas y dinero. Desde entonces, cada año, los lugareños han visto el fantasma de una carreta tirada por caballos, seguida de huellas de sangre. Hoy en día, la gente ya no ve este fantasma, pero aún notan algunos fenómenos paranormales que ocurren en la mansión. A veces aparecen manchas rojas en el camino de entrada, que recuerdan a la sangre. No importa cuántas veces se limpien, vuelven a aparecer. Además, a veces se enciende la luz en las ventanas y se escucha música de siglos pasados proveniente de la mansión. Todo estaría bien, pero hace mucho tiempo que nadie vive en la mansión. Si piensan que en el siglo XIX la vida era muy aburrida y que entre las personas de esa época no se encuentran verdaderos extremistas dispuestos a realizar un acto de locura, están equivocados. Las cataratas del Niágara atraen no solo por su belleza, sino también por su poder. Incluso entre la gente moderna, pocos se atreverían a descender por su corriente. De hecho, esto es prácticamente equivalente al suicidio. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el descenso por la corriente de las cataratas se convirtió en un verdadero desafío para los valientes. El primer hombre que decidió saltar de las cataratas del Horseshoe fue Sam Patch, quien se hacía llamar Yankee Leaper. Sorprendentemente, sobrevivió al salto. Este acto inspiró a varias personas más a saltar. Sin embargo, no tuvieron la misma suerte que Sam y, por supuesto, murieron. Los casos fatales no detuvieron a las personas en su intento de conquistar el elemento. Por lo tanto, se inventaron dispositivos especiales que permitían amortiguar el impacto y no ahogarse en el agua. Entre ellos estaban barriles de madera, bolas de goma y cápsulas. Había muchos valientes dispuestos a descender por la corriente de las cataratas dentro de tales estructuras, y la mayoría de ellos lograron sobrevivir. En ese momento, tal aventura extrema se convirtió en una sensación, aunque hay que decir que incluso ahora tales actos continúan sorprendiendo.
El 6 de agosto de 1918, dos marineros, Gustav Löfberg y Frank Harris, estaban a bordo de una barcaza. De repente, el barco se desprendió del muelle y fue arrastrado por la fuerte corriente del Niágara. Los marineros comprendieron inmediatamente que estaban en peligro, por lo que abrieron los Kingstons y llenaron la bodega de agua. Esto ayudó a que la barcaza se volviera más pesada y pudieran girarla hacia las rocas. Durante un día, los hombres esperaron ayuda y confiaron en un milagro. Finalmente, con la ayuda de cuerdas arrojadas desde la orilla, lograron escapar de la trampa. Sin embargo, decidieron dejar el barco en el mismo lugar. Durante más de 100 años, esta barcaza permaneció inmóvil y se convirtió en una atracción local distintiva. Sin embargo, a finales de octubre de 2018, durante una tormenta muy fuerte, la chalana se movió de su lugar y viajó aguas abajo unos 50 metros. Ahora, el barco está nuevamente en una posición inmóvil, pero el personal de seguridad de Niágara advierte que durante la próxima tormenta, la barcaza podría volver a moverse. Actualmente se encuentra a 1,5 kilómetros de las cataratas del Horseshoe. La probabilidad de que las olas arrastren la barcaza a esta distancia es muy alta, por lo que el barco está bajo vigilancia estricta. Las cataratas del Niágara son uno de los lugares más hermosos de nuestro planeta. Turistas de todos los rincones de la Tierra vienen aquí para admirar estos paisajes. Sin embargo, en su territorio se encuentra una cueva muy espeluznante, asociada con una leyenda local. Según ella, el Gran Espíritu regaló estas tierras a los indígenas, pero cuando comenzaron a luchar entre ellos, los dioses de la montaña se enojaron y arrojaron piedras sobre la tribu. En ese momento, se formó una cueva en la roca, donde se escondió el Gran Espíritu, enojado con los indígenas. Desde entonces, perdió su bondad hacia la gente y mató a todos los que entraron en la cueva. Esta leyenda surgió en 1763, cuando los soldados británicos llegaron a estas tierras. La tribu local de Senecas advirtió que cualquiera que pasara por esta cueva moriría, pero los británicos no escucharon a los indígenas, lo que resultó en la muerte de alrededor de 500 soldados, cuyos cuerpos fueron arrojados a las cataratas del Niágara. Ahora, la cueva está pintada con grafitis dejados por los valientes. Al parecer, así los turistas demuestran que para ellos esta historia no es más que un mito, pero los lugareños continúan creyendo en lo místico asociado con este lugar. Según ellos, a menudo se escuchan gritos del espíritu malvado desde la cueva. Con la llegada de la oscuridad, las cataratas del Niágara se vuelven fantásticamente hermosas, todo gracias a la iluminación. Los turistas que han admirado las cataratas por la noche declaran entusiasmados que nunca han visto nada más hermoso en sus vidas. La primera iluminación nocturna de las cataratas se instaló en 1860 en honor a la visita del príncipe de Gales. En ese entonces, el sistema de iluminación incluía más de 200 luces diferentes, ubicadas a lo largo de la orilla tanto del lado estadounidense como del canadiense. Las luces se encendían simultánea y alternativamente, creando efectos visuales grandiosos. Con el tiempo, el sistema de iluminación cambió constantemente. Durante la Segunda Guerra Mundial, por razones obvias, la iluminación a menudo se mantenía apagada. Desde 1974 hasta hoy, la iluminación de las cataratas consiste en 21 proyectores de xenón de 4 kilovatios de potencia con cambio de color a través de láminas de gel. Esta idea no solo destacó la grandeza de las cataratas, sino que también permitió admirarlas incluso por la noche. En la parte noroeste de las cataratas del Niágara, en Ontario, se encuentra un túnel que mantiene a los lugareños en vilo. Este lugar está asociado con una leyenda muy espeluznante. La historia cuenta que hace cerca de un siglo, en una casa cercana a la vía del tren bajo la cual pasa el túnel, hubo un incendio. En esta casa vivía una familia de agricultores. Desafortunadamente, todos quedaron atrapados, excepto una joven chica. Ella logró escapar a través de una ventana. Intentando encontrar salvación, corrió hacia el túnel, pero no pudo apagar su ropa en llamas y también se quemó. Algunos creen que el incendio fue provocado por un joven enamorado de la chica, mientras que otros dicen que fue su padre, que se volvió loco.
De cualquier manera, desde entonces los lugareños escuchan llantos y gritos de la chica que provienen del túnel. Además, algunas personas dicen que si enciendes una cerilla dentro del túnel, se levantará un fuerte viento y el fuego se apagará. Para verificar esta leyenda, muchos valientes de todo el mundo han visitado el túnel. Algunos de ellos se decepcionaron con este lugar y dicen que no ocurre nada místico allí. Otros, por el contrario, afirmaron que realmente suceden cosas extrañas dentro del túnel. Curiosamente, esta historia es en parte verdadera, ya que a principios del siglo XX realmente hubo un incendio en una de las casas cercanas, durante el cual murió una familia entera. Stephen Pear nació en 1840 en el pueblo canadiense de Stamford. A la edad de 19 años, quedó maravillado por la facilidad con la que Charles Blondin caminaba sobre una delgada cuerda sobre las rápidas aguas de las cataratas del Niágara. Entonces, el joven decidió que él también se convertiría en un funambulista y algún día realizaría una hazaña similar. Pear comenzó un entrenamiento de varios años para algún día cumplir su sueño. El 22 de junio de 1887, cerca de las cataratas del Niágara, se reunió una multitud de espectadores. Todos vinieron a ver cómo Pear realizaba su truco más peligroso. Ese día, el funambulista logró cruzar el Niágara en una cuerda desde el actual puente Whirlpool hasta el puente central de Pensilvania y regresar. Este truco causó sensación, ya que la cuerda de Pear era mucho más delgada que la de Blondin. Pear celebró su exitoso cruce durante mucho tiempo. Tal fama le subió a la cabeza y decidió repetir su éxito. Sin embargo, esa noche estaba muy borracho, por lo que cayó de la cuerda y lamentablemente murió. En Niagara Falls hay un club inusual llamado Hecho. Este lugar está asociado con muchas historias místicas, pero a pesar de esto, los lugareños y turistas disfrutan pasar su tiempo libre aquí. El Club Hecho está ubicado en un edificio construido en 1885. Anteriormente, este edificio era la mansión de un hombre rico, Thomas Welch. Ahora, el club ofrece a los visitantes un restaurante, un bar, un teatro y un programa de excursiones por la histórica mansión. Todo esto suena atractivo, pero la mayoría de los turistas visitan Hecho para ser testigos de fenómenos paranormales. Resulta que los lugareños y el personal del club han estado hablando de extraños eventos que ocurren dentro de este edificio desde hace mucho tiempo. Según ellos, en el interior de la mansión vive un espíritu malvado, posiblemente el espíritu de su dueño. Con la llegada de la oscuridad, las personas en el club comienzan a escuchar un chirrido extraño, similar a un grito. Hay casos conocidos en los que las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse por sí solas, y como si alguien estuviera rompiendo platos en la cocina. Además, algunos testigos han visto varias veces un verdadero fantasma. Aparentemente, era una chica en un largo vestido blanco. Así que, si alguna vez te encuentras en Niagara Falls, asegúrate de visitar este club inusual. El cementerio con más fantasmas, según los canadienses, es el cementerio Drummond Hill. Este lugar está habitado por una gran cantidad de espíritus que se materializan en las formas más variadas, pero más a menudo como esferas luminosas. Puede que piensen que esto es solo superstición, pero los canadienses tienen una explicación muy lógica para su creencia. Actualmente, el cementerio Drummond Hill es un sitio de patrimonio nacional. En 1814, en este lugar tuvo lugar la batalla de Lundy's Lane. Además, aquí fue enterrada la heroína canadiense de la Guerra Angloamericana de 1812, Laura Secord. Durante las batallas, murieron un gran número de soldados y la tierra se impregnó literalmente de sangre. Sus almas inquietas quedaron atrapadas para siempre en el campo de batalla. Es por esta razón que los canadienses a menudo son testigos de fenómenos paranormales en el cementerio. Los lugareños informan que por las noches se escuchan sonidos de disparos de rifle y explosiones, así como gritos de personas provenientes de Drummond Hill. Algunas personas afirman haber visto fantasmas de soldados y de una mujer solitaria caminando hacia la colina donde está enterrada Laura Secord.
El Red Coach Inn es uno de los hoteles más populares en Niagara Falls. Está ubicado en un lugar pintoresco, a solo 500 metros de la catarata. El edificio del hotel, con una fachada al estilo Tudor inglés, fue construido en 1923. Desde entonces, el Red Coach Inn ha cautivado a sus visitantes con una vista impresionante desde la ventana y un ambiente cálido. Parecería que este hotel es un lugar maravilloso para descansar, pero no todo es tan simple. Los lugareños cuentan que en sus paredes habitan dos fantasmas. El primero es el espíritu de una joven novia llamada Emily. En 1925, ella y su recién casado esposo se alojaron en la Suite Victoria. Cuando se quedaron solos, él comenzó a acusarla de infidelidad. Durante su discusión, él la atacó y la golpeó hasta la muerte. Más tarde, los huéspedes del hotel informaron haber visto el fantasma de Emily vagando por el restaurante y otras habitaciones. 2 años después, durante un incendio en el granero del hotel, murió un niño de 4 años. Y ahora, la gente a menudo escucha un grito infantil pidiendo ayuda a su madre. A finales de julio de 2019, los residentes alrededor del lago Ontario fueron testigos de un fenómeno inusual para esa área: la caída de un meteorito. Según Peter Brown, profesor de la Facultad de Investigación Canadiense de Física y Astronomía, un meteorito de aproximadamente 30 centímetros de diámetro apareció en el cielo sobre Ontario a las 6:44 de la mañana. El brillo del globo de fuego creado por el meteorito era comparable al brillo de la luna. Al final de su vuelo, se produjeron varios destellos brillantes. Probablemente eran fragmentos en los que se había dividido el meteorito. Cada uno de estos fragmentos es valioso para los científicos. Por eso, Brown y su equipo lanzaron una operación de búsqueda a gran escala para encontrar tales fragmentos. El profesor explicó que los fragmentos de meteoritos permiten a los científicos aprender mucha información nueva y útil para el estudio futuro del espacio, por lo que instó a los residentes locales a ayudarlo. La gente respondió positivamente a esta solicitud y también comenzó a buscar fragmentos. Cabe decir que esto no es tan fácil. Los fragmentos encontrados eran tan pequeños que el peso de algunos de ellos no superaba 1 gramo. Charles Stevens, un barbero de Inglaterra, decidió repetir las hazañas de los valientes que descendieron por la corriente de las cataratas del Niágara en barriles. Pero, desafortunadamente, no tuvo la misma suerte que otros. Stevens había sido un entusiasta de los deportes extremos durante mucho tiempo. Realizó inmersiones profundas desde grandes alturas y saltó en paracaídas un sinfín de veces. Por estas hazañas, incluso recibió el apodo de «el barbero demoníaco de Bristol». En el verano de 1920, Stevens dejó a sus 11 hijos con su esposa y viajó a Canadá para realizar lo que sería el acto más loco de su vida. En ese momento, tenía 53 años y una vasta experiencia como extremista detrás de él. Creo que fue por eso que Stevens decidió realizar su descenso. Curiosamente, su persistencia jugó en su contra. El temerario eligió roble ruso para fabricar su barril. Incluso Bobby Leach, que también había cruzado las cataratas en un barril, trató de disuadirlo de esta idea, argumentando que el barril no resistiría el experimento. Pero Stevens se mantuvo firme. Dentro de la cápsula de descenso, estaba esposado a la tapa del barril y sus pies estaban encadenados a un yunque para mantener la estabilidad. El valiente no se volcó, pero al golpear la superficie del agua, el yunque perforó el fondo del barril y Stevens, herido, se hundió con él hasta el fondo. Solo quedó en la superficie un barril destrozado con la mano cortada del barbero. El cuerpo de Stevens nunca fue encontrado. Francis Abbott, también conocido como el ermitaño de Niágara, nació a principios del siglo XIX en Canadá. Se sabe poco sobre su vida, en particular que después de los 40 años eligió vivir en soledad. Para ello, se instaló en una de las cuevas cerca de las cataratas del Niágara. A pesar de tal acto desesperado, Francis no estaba loco. Según él, simplemente estaba cansado del bullicio de la ciudad. Los lugareños a menudo visitaban al hombre para llevarle comida y conversar con él. Cabe señalar que Francis era un hombre educado y hablaba varios idiomas. Aunque eligió convertirse en un ermitaño, nunca impidió la comunicación con otras personas. Al contrario,
Francis pasaba todo su tiempo libre leyendo libros, escribiendo historias y tocando el violín. Y por supuesto, disfrutaba de su soledad en comunión con la naturaleza pintoresca. Francis vivió así unos 9 años, y un día, uno de los lugareños lo encontró muerto en la cueva. La causa de la muerte del ermitaño no fue determinada y sigue siendo desconocida, al igual que su biografía. En 2020, una pareja que descansaba cerca de las cataratas del Horseshoe notó a un joven ciervo atrapado en una pequeña isla aislada en medio del río embravecido. La gente estaba preocupada por la vida del animal, por lo que decidieron informar inmediatamente a las autoridades correspondientes. Sin embargo, tanto la Policía de Parques de Niágara como el Ministerio Provincial de Recursos Naturales y Silvicultura se negaron a organizar una operación de rescate. No se apresuren a culpar a las autoridades de falta de humanidad. Resulta que los ciervos locales a menudo eligen tales parcelas de tierra como su hábitat. En tales islotes, no tienen competidores para la búsqueda de alimentos. Además, pueden no temer a los depredadores del bosque, simplemente porque no hay ninguno allí. A finales de los años 60, los científicos estadounidenses estaban preocupados por la gran cantidad de deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. Estos fenómenos naturales amenazaban con destruir las cataratas americanas, por lo que decidieron salvar este monumento natural con sus propias manos. En junio de 1969, los trabajadores lograron desviar el curso del río Niágara hacia las cataratas del Horseshoe. Esto se hizo para secar las cataratas americanas e investigar su fondo. Para este fin, se construyó una presa con 27,000 toneladas de rocas. Para transportar tal cantidad de piedras, los enormes camiones tuvieron que realizar 1,200 viajes. El lecho expuesto atrajo un gran interés entre turistas y lugareños. Y todo porque en la superficie apareció un número incalculable de monedas. Según algunas estimaciones, su cantidad superó el 1,000,000. Creo que cada uno de ustedes conoce la tradición de arrojar una moneda para la buena suerte, para volver al lugar donde fue lanzada. Todas estas monedas encontradas en el fondo de la catarata fueron arrojadas al agua por personas que descansaban allí en los siglos XIX, XX y XXI. Por lo tanto, no es sorprendente tal cantidad de monedas. Las cataratas del Niágara se encuentran entre el estado de Nueva York en Estados Unidos y la provincia de Ontario en Canadá. No es de extrañar que este lugar esté lleno de diversas leyendas, incluyendo las de fantasmas. Según una de ellas, en el edificio de Clett Hall, ubicado en el territorio de la actual Universidad de Niágara, habita el espíritu de un monje. Clett Hall fue construido en 1860. En ese tiempo, el edificio era un monasterio. En 1864, uno de los monjes decidió quitarse la vida por razones desconocidas. Se lanzó desde el piso más alto y murió al caer. También se sabe que después de este incidente, hubo un incendio en Clett Hall, durante el cual murió un estudiante. Ha pasado más de un siglo, pero los estudiantes de la universidad todavía notan fenómenos extraños. Por ejemplo, en el pasillo de Clett Hall, a menudo se encienden luces y se abren puertas. Los estudiantes dicen que escuchan terribles alaridos, oraciones y el sonido de madera ardiendo. Algunos de ellos afirman haber visto el fantasma de un anciano con vestimenta eclesiástica. Hoy en día, Clett Hall sirve como residencia estudiantil. Por lo tanto, la administración de la universidad decidió instalar cámaras para averiguar la causa de estos sucesos. Sin embargo, esto no llevó a ninguna conclusión, y todos tuvieron que simplemente aceptar la presencia del fantasma en Clett Hall. Las cataratas del Niágara son, sin duda, una maravilla de la naturaleza, cuya magnificencia y belleza han sido admiradas por generaciones de personas. Pero no hay que olvidar que este lugar es muy peligroso. En los umbrales sobre las cataratas del Niágara, la velocidad de la corriente del río alcanza los 40 kilómetros por hora, y en el fondo hay rocas afiladas, erosionadas por el agua turbulenta. Así que cualquier ser vivo que caiga al río probablemente enfrentará la muerte. A lo largo de la historia, miles de personas han muerto en las aguas de las cataratas del Niágara.
Entre ellas había personas que se acercaron demasiado al borde de la catarata y cayeron al agua. También había valientes que decidieron desafiar a la naturaleza. Y, por supuesto, entre los muertos había suicidas y víctimas de criminales. En 1969, durante el drenaje de las cataratas americanas, se encontraron los restos de 2 personas fallecidas. Recientemente, de manera completamente accidental, buzos encontraron otros 2 cuerpos decapitados. Pero, por supuesto, en este lugar han muerto muchas más personas, aunque la rápida corriente del Niágara reduce prácticamente a 0 las posibilidades de encontrar el cuerpo de una persona fallecida. Anteriormente, ya mencioné que en 1969, los científicos realizaron el drenaje de la parte estadounidense de las cataratas del Niágara. Durante esta investigación, los científicos hicieron un hallazgo escalofriante: restos humanos mutilados. Por supuesto, en ese momento, llegaron los policías e iniciaron su investigación. De las 2 víctimas fallecidas, no quedaba nada más que el torso. Esto indicaba que habían sido asesinadas, probablemente por un criminal o un grupo criminal. Desafortunadamente, no fue posible identificar a las víctimas, al igual que encontrar alguna pista. Estos asesinatos siguen sin resolverse y es poco probable que la policía logre encontrar a los responsables. Puede que se sorprendan, pero la primera persona que logró cruzar las cataratas dentro de un barril fue una mujer de edad respetable. Su nombre era Annie Taylor y tenía 63 años en el momento del descenso. Annie Taylor necesitaba mucho dinero. Por lo tanto, decidió aventurarse. La mujer declaró que descendería por la corriente de las cataratas y sobreviviría. La mayoría de los inversores no querían escuchar tal idea, por lo que Annie pasó mucho tiempo buscando a alguien que pudiera financiar su idea. Al final, por supuesto, lo encontró. Se construyó un barril personalizado para ella, hecho de partes de roble y hierro. Dentro de este dispositivo había un colchón que debía amortiguar el impacto. El 24 de octubre de 1901, en su cumpleaños, Annie se metió en el barril. Sus amigos cerraron la tapa y con una bomba de bicicleta inflaron aire adentro. Después de eso, sellaron firmemente el orificio del tubo con un tapón. El barril fue lanzado al agua en la orilla estadounidense. La corriente lo llevó a la parte canadiense, a las cataratas del Horseshoe. Allí los rescatistas ya estaban esperando a Annie. Todo el viaje de la valiente mujer duró 20 minutos. Pero incluso ese tiempo fue suficiente para Annie por el resto de su vida. Más tarde, admitió que preferiría meterse en un cañón y morir que volver a saltar en tal barril en las cataratas. Las cataratas del Niágara no son las más altas del mundo, pero pueden presumir de la rapidez de su corriente. Por lo tanto, una persona que caiga en el poder del elemento acuático en este lugar está prácticamente condenada a morir. A pesar de esto, ocurren milagros, y Roger Woodward, un niño de 7 años, fue uno de esos afortunados que lograron sobrevivir en las aguas de las cataratas del Niágara. En julio de 1960, un amigo de la familia Woodward decidió llevar a Roger a pasear por el río Niágara. Junto con Roger, en el pequeño viaje se embarcó su hermana de 17 años, Diane, y su amigo de 7 años, James Honeycutt. Los chicos decidieron subirse a un bote, pero en algún momento se volcó y los niños terminaron en el agua. Diane tuvo más suerte que los demás y los testigos ocasionales del incidente, John Hayes y John Quattrocchi, lograron arrastrarla a la orilla, mientras que los 2 chicos quedaron atrapados en la rápida corriente. El agua fluía tan rápido que en cuestión de minutos ya estaban cerca de las cataratas. En esa zona del río hay rocas afiladas y fue el encuentro con ellas lo que mató a James. Se desconoce cómo Roger logró sobrevivir después de caer de las cataratas. En su familia se acordó no mencionar nunca más esta historia. Por lo tanto, nadie intentó hacer preguntas al pequeño y traumatizado niño. Y eso es todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y hacer clic en la campana. Su actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.